En estos últimos años, la historiografía ha concedido un amplio espacio al estudio de los epistolarios como fuente de particular importancia para un conocimiento más profundo de sus autores y al mismo tiempo como un documento del que se pueden recabar datos importantes de la vida del autor, de las obras o instituciones por él creadas y más aún de la historia en la que ha vivido. En nuestros días están de moda los epistolarios como género literario que permite enganchar mejor con la audiencia. Con ellos se están presentando historias de romances o se usan con fines pedagógicos. Ciertamente, al acercarnos a las cartas de Madre Mazzarello, nos encontramos con una comunicación familiar, sencilla. Sus cartas pertenecen al género epistolar que nos permite entrar de improviso en el íntimo de la persona. De hecho, las cartas que se escribían otrora con tinta y en papel eran un testimonio de la vida, porque respondían a concretas situaciones de la existencia de las personas. Y así es el epistolario de la Madre. ¿Qué es un epistolario? Un epistolario es una recopilación pública de las cartas escritas por una persona. En esta documentación encontramos no solo hechos y circunstancias que ritman el desarrollo de su existencia, sino también la reflexión, las reacciones, las emociones que se producen en su mundo interior frente a los diferentes eventos de la vida. El valor del epistolario radica en que es una fuente documentaria y narrativa de primer orden, un testimonio directo altamente revelador, pues a través de él podemos conocer personas, usos, costumbres, mentalidad y problemas de una sociedad. El epistolario nos permite reconstruir preciosos fragmentos de la historia. Los datos que nos ofrece sirven para contextualizar mejor algunos hechos, colocar datos y noticias, llenar vacíos, interrogarse y rectificar juicios. Los epistolarios son una mina de información sobre la vida, el pensamiento y la actividad de su autor. Son llamados autobiografías desconocidas, en las cuales el autor con sus propias palabras y sin saberlo, retrata a sí mismo, permitiendo al lector entrar en su íntimo santuario. No se puede estudiar de modo serio y documentado un personaje sin confrontar los datos que su epistolario nos ofrece. Sin embargo, debemos decir que el epistolario tiene algunas limitaciones, dado que no es una obra homogénea y orgánica, formada en un momento y con una precisa lógica, sino es un documento que se ha ido constituyendo en modo progresivo y lento. Esto dificulta la reconstrucción integral de los hechos y de los rasgos de la personalidad del escritor. Asimismo, en el epistolario no encontramos una historia completa, solo elementos parciales, fragmentarios, que necesitan una interpretación, un estudio y una integración con otros documentos, y requieren asimismo el conocimiento del contexto histórico en el que vivió el autor para descubrir el sentido verdadero de las expresiones que ahí se manifiestan. Con estas premisas, podemos adentrarnos en las páginas del epistolario de Madre Mazzarello. Aquellos que han emprendido la bella aventura de conocer a Madre Mazzarello han encontrado biografías de diversos tipos, algunas específicas como la de Ferdinando Macono, Sor María Pía Giudice, Domenico Agasso y otras que están entrelazadas con la historia del instituto, como son los volúmenes de la cronistoria y el camino del instituto a lo largo de un siglo. En todos estos libros podemos acompañar a María Mazzarello en las diversas etapas de su vida y escuchar la narración de su crecimiento humano, espiritual y salesiano. Sin embargo, todo escrito biográfico no está libre de una cierta interpretación y selección, determinada por la precomprensión y el momento histórico en el que se escribe. En cambio, las cartas en general y las de María Mazzarello están libres de la interpretación del biógrafo. Por ello nos permiten encontrar el rostro de la madre, su mundo interior, descubriendo los rasgos típicos de su personalidad. Cada carta
Es una ventana que se abre sobre la vida de la primera hija de María Auxiliadora y nos deja entrever a la primera comunidad mornesina. Ciertamente, las cartas se enriquecen con los testimonios de aquellos que vivieron con Madre Mazzarello. Se enriquecen con los estudios y escritos que se han realizado sobre ellas. Estos documentos nos permiten completar las noticias y contextualizar el contenido que transmiten sus cartas. No obstante, podemos seguir afirmando con Palumbiere: una carta es como la grabación de un fragmento de su vida interior. Las cartas de Madre Mazzarello son como las piezas de un mosaico que permiten reconstruir su rostro, los rasgos de su personalidad y el estilo de relaciones que ha establecido, para formarnos así un juicio sobre su persona lo más verdadero y completo posible. María Mazzarello, en sus cartas, no usa fórmulas, sino intenta llegar al corazón de sus interlocutores. Manifiesta la firmeza de su carácter y su fe auténtica en cada afirmación que escribe. La madre no se pierde en grandes discursos o razonamientos, sino que prolonga la experiencia vivida y la hace eco en sus palabras. Su estilo es sencillo y franco, sin expresiones rebuscadas o ficticias. Se muestra espontánea y pronta, no se detiene en las formas perfectas, por ello tal vez encontramos errores gramaticales y ortográficos en sus escritos. Madre Mazzarello escribió muchas cartas, de las cuales solo conservamos 68. Estas se recopilaron a través de una larga y minuciosa búsqueda que duró 80 años. La primera publicación de un grupo de cartas fue en el año de 1934. Estas fueron halladas y presentadas en el proceso de beatificación de la madre. La publicación casi completa del epistolario de Madre Mazzarello se realizó en 1975. 3 años después de la celebración del primer centenario de fundación de nuestro instituto, al inicio de un proceso de redescubrimiento de la figura de la Madre Mazzarello como cofundadora del instituto. La última edición de las cartas completas ha sido en el año 1994. La redacción de las cartas abarca un periodo breve de la vida de la Madre, de 1874 a 1881. Recordemos que ella aprendió a escribir a los 35 años, movida por la necesidad de comunicarse con sus hijas que se encontraban lejos. De las 68 cartas, 41 son autógrafas y las otras escritas por manos de una secretaria, debido a la gran actividad que desplegó la madre en esos años y a los achaques de salud que a veces la quejaban. Casi todas las cartas fueron escritas desde la sede del instituto, Mornés primero y Nizza después. Sin embargo, algunas se escribieron desde Génova a Lacio, Chieri y Turín, durante las visitas que la madre hacía a las comunidades. Los destinatarios de estas cartas, en su mayoría, son personas que la madre conoce y que hacen parte de la comunidad educativa y la familia salesiana o que tienen algún vínculo de la comunidad. Nos detendremos ahora a ver los destinatarios de las cartas de Madre Mazzarello. Madre Mazzarello dirigió 2 cartas a Don Bosco, 13 a los salesianos, de las cuales 6 estaban destinadas a don Giovanni Caliero, director general del instituto, a quien don Bosco encargó el seguimiento de nuestro naciente instituto. Una carta a don Giacomo Costamaña, director local de la Casa de Mornés. 4 cartas las escribió a don Giovanni Battista Lemué, director de la Casa de Mornés, que permaneció en ella después del traslado de la sede del instituto a Nizza. Una carta fue dirigida a don Rúa, vicario general y responsable de la administración de las casas y las obras en ese tiempo. Y la última carta a los salesianos fue a don Giovanni Bonetti, responsable del boletín salesiano. La madre también escribió a 4 laicos. Una carta al doctor Paolo Parodi, médico de la comunidad, quien asistió después a la muerte de la madre. Una carta a la señora Francesca Pastore, otra a la señorita Emilia Viarengo, las 2 benefactoras de don Bosco y del instituto. Esta última había expresado deseos de hacerse hermana.
Una última carta a los laicos es a una directora de una escuela de la cual no sabemos su nombre. Sin embargo, la madre le escribe, y todas estas mujeres eran conocidas por la comunidad ya que participaban en los ejercicios espirituales para señoras que se hacían ya sea en Mornés como después en Niza. La madre también mantuvo una comunicación epistolar con los familiares de las hermanas y de las alumnas. Escribió 2 cartas a Francesco Bosco, sobrino de don Bosco, que tenía 3 hijas en el colegio. Una carta a don Carlos Buzzetti, padre de 2 salesianas, una hermana y otra postulante, y una a un sacerdote del cual no sabemos su nombre, pero conocemos que es tío de una alumna. De las 68 cartas, 43 estuvieron dirigidas a las hermanas, 14 a las que residían en Italia y en Saint-Cyr, Francia. 29 de estas cartas cruzaron el océano, destinadas a las misioneras, a las jóvenes en formación y a las niñas de la escuela. 25 cartas fueron al Uruguay y 4 a la Argentina. Estas 68 cartas, aunque limitadas en número, nos permiten encontrar a Madre Mazzarello en modo más auténtico y real. Como hemos ya señalado, son pequeñas ventanas que consienten entrar en su santuario para conocer sus gozos, sus tristezas, sus deseos, sus preocupaciones. Estos escritos integran o también modifican lo que sabemos de ella. Son como el retoque que la misma madre hace a las imágenes que han pintado de ella sus hijas o sus biógrafos. En el epistolario se puede contemplar mejor el rostro de la madre y de la primera comunidad de Mornés.